gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo, un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Óyeme, busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes que te diré los beneficios que tienes con ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Y subrayo como siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7, en constancia todo el tiempo. Listo para conversar con ustedes. Aquí en esta sesión crepuscular y nocturna de Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo, al más carenciado, al más desamparado. Al pobre prácticamente es el proletariado campesino. A ese tenemos que acercarle la asistencia, pero se necesitan los recursos, porque ancho ánimo, ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano tiene quienes regentan esta institución, pero se necesitan los recursos. Usted puede apoyar. Por tanto, ponga su caridad en esas manos, manos sin fines de lucro. 809-443
80-10. Bueno, voy a iniciar el programa, señores, con una noticia internacional que no es, ya prácticamente no es noticia. Será noticia impactante cuando aplasten esas protestas. Me refiero al caso de Hong Kong. Y tomo este caso porque Su Excelencia, el embajador de China, Zhang Rong, es un embajador muy contestatario. Es decir, él es un verdadero representante de su país y ha querido plantear muchas veces el caso de China como que China es un país pacífico que anda sanamente negociando por el mundo, vendiendo sus productos, brindando su asistencia a los países más pobres con los cuales hace sus relaciones, que China es un país modélico, que gracias a la gestión de su partido comunista, China hoy exhibe esa fortaleza económica, ese bienestar de su gente. Y uno dice, miren, la verdad que el sistema económico implantado en China, es decir, con dictadura de Estado, políticamente hablando, vamos a copiar el capitalismo de Occidente tan crítico que nosotros hemos sido con ese capitalismo. Es decir, tienen una posición hasta de cinismo. Porque si China hoy luce su riqueza, se debe precisamente a la cooperación occidental con China. Esa fortaleza económica no venía, eso no le caía del cielo, porque no hay un partido comunista que sea efectivo en ninguna parte del mundo. Eso dio resultados. Económicamente no hay resultados visibles ni posibles. Verbigracia, todos los ejemplos de los partidos comunistas en el poder que han llevado a la ruina todos los países los cuales ellos han gobernado. Gracias, repito, a que China admitió que la riqueza tenía que venir de Occidente, del modelo occidental, como hizo Japón, y como ha hecho Vietnam, y como han hecho Malasia y Singapur y Hong Kong. Entonces Hong Kong, que es una islita, igual que la islita de Taiwán, pero esas dos islitas demostraron que el sistema político que había que implementar ahí tenía que ir con el sistema económico, democracia y libertad, iniciativa personal, no castrar esas posibilidades, ni frenar eso, ni imponerle autoridades a los pueblos, porque esos pueblos han crecido y se han formado en libertad. China, ¿cuál es la noticia? Cuando entren los blindados, que ya hay arrimado allí diríamos ya parqueado, tienen cientos de blindados para repetir Tiananmen, que yo dudo que puedan aplicar Tiananmen en Hong Kong, porque van a tener que matar mucha gente y el descrédito de China será extraordinariamente alto. Ya, como decíamos nosotros, el día que China repita lo de Tiananmen ahí, en Hong Kong, sabe que eso se va a expandir por el globo y China no vale una guayaba podrida, no valdrá ese sistema asistencialista, económicamente fuerte, pero débil, no se puede sostener con un ambiente democrático. Ya Estados Unidos ha hecho una advertencia, pero asimismo la va a hacer la Unión Europea y la va a hacer el mundo. No, espérense, ustedes no pueden aplastar una población allí y seguir matando gente como si esto no fuera nada y nosotros negociando con criminales, no, con genocidas. Eso no puede ser, eso no es ejemplo. Entonces, el embajador Zhang Rong, que repito, es muy contestatario y nos ha querido vender esa China como ejemplar, modélica, no es verdad, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no han aplastado a Hong Kong? Porque Hong Kong es una China, dos sistemas, pero los chinos de Hong Kong no son como los chinos continentales, esos crecieron en libertad. Crecieron hablando inglés, no mandarín, ¿ok? Esos chinos todavía, esos se pintan el pelo de rubio,
los chinos de Taiwán, y visten como los europeos. ¿Por qué? Porque tienen vida británica allí. En Taiwán son más chinos que los de Hong Kong, he dicho yo. Los de Taiwán, porque en Taiwán son chinos de verdad y tienen cultura y el idioma es el mismo de ellos, de China. Pero, ¿qué pasa con Taiwán? Que Taiwán está realmente en observación continua con China continental. China continental quiere hacer ver que como ellos han tenido a Hong Kong y a Macao, así mismo vendría Taiwán, provincia rebelde, pero que al final somos chinos todos, vengan, disfruten del desarrollo nuestro. Pero es que Taiwán no necesita del desarrollo chino para vivir bien, porque ellos se fueron primero, salieron primero hacia el desarrollo que China. Y eso pasó en Hong Kong. Taiwán sabe que en el momento que ellos se entreguen, los van a aplastar a todos. Por eso a Hong Kong no lo han aplastado, para no meterle miedo a Taiwán. Así de sencillo. Porque Taiwán, en el momento que invadan a Hong Kong, ¿qué va a decir Taiwán? Mírenlo ahí. A eso es que nosotros no nos queremos plegar. Y entonces se haría el ridículo. Y está bien. El poder de China es el poder de China. Pero a Taiwán todo el mundo sabe que tiene una sombrilla norteamericana, que es la que protege a Taiwán. El caso de Hong Kong es distinto porque Inglaterra tenía eso por 100 años y tuvo que entregarla a China porque el contrato de tenencia o de alquiler se venció y hubo que entregarlo y tuvieron que entregarlo. Por eso entregaron a Hong Kong, pero entregaron un Hong Kong sajonizado. Esa es la pura verdad. Es un Hong Kong con vida británica, no es vida china, vida británica. Y esa gente quiere su libertad. Entonces, el señor embajador de China aquí minimizó esto. ¿A quién le aplicaron? Los comunistas siempre usan esas argucias, esos argumentos. Occidente es que le molesta, le hace daño. Occidente va y le molesta sus sociedades que están dormidas, adormecidas o, diríamos, narcotizadas por el poder. En Rusia pasa lo mismo, pero era el mismo argumento de Fidel Castro. Cada vez que venía una crisis en Cuba, el imperialismo, el bloqueo, todas las culpas las buscan, ¿dónde? En el adversario político. Las culpas económicas, pero es que ellos no generan riqueza. Venezuela, lo mismo, el chavismo, cada vez que tenían crisis, el imperialismo. Cuba, el imperialismo. Corea, muerta de hambre, pero el imperialismo es la culpa. Y así es que pasa. Putin está al garete, también tiene algunas protestas allí. Yo no quiero chaleco amarillo. Eso fue lo que le dijo a Macron, el de Francia, que le dijo, mire caballero, usted no cabe aquí en esta sociedad. Si usted no cambia su proceder político allí, usted no cabe. Y lo votaron a Rusia del grupo de los 8. Lo votaron. ¿Por qué? Por represores, por represivos, porque esos regímenes son todos así. Entonces China, ahora tiene en Hong Kong sus problemas. ¿Y quién es el culpable? Occidente. Eso es la CIA. Yo no había visto organismos más efectivos que la CIA, porque eso camina el mundo entero. Yo creo que ya la CIA debe estar espiando a Dios. Yo pienso que debe estar espiando a Dios, porque es más mala que el diablo. La CIA es más mala que el diablo. Oh my God, miren eso. Pacífico, ahí no hubo una piedra lanzada, ni siquiera los policías. Miren esa manifestación en Hong Kong. Eso fue ayer. Entonces, eso no es verdad, señor embajador Shang-Ron. No es verdad que la mano, siempre hay manos, porque siempre habrá periódicos, si el New York Times, o el Washington Post, o el Corriere de la Sera, o el País de España, o Le Monde, cualquier país, cualquier periódico importante de cualquier país,
que haga mención de esa situación que está pasando en Hong Kong. Eso es injerencia. Esos son los organismos de Occidente haciéndola. No, es que hay que informar, que es lo que a ustedes no les gusta informar. A ustedes les gusta callar. Por eso pasó en Rusia lo de Chernobyl y ahora hubo una explosión en una área nuclear, probando unos cohetes. Y entonces si Occidente, si Finlandia y Noruega no gritan, no se sabe nada, porque ellos son los que esconden. Regímenes que esconden. Mire, señor Shang-Rung, ahí no se tiró una piedra. Ahí solo se exige libertad, que no quieren que acusen a una gente en Hong Kong y lo envíen a una cárcel en China, porque ellos saben que el sistema en China es un sistema represivo, arbitrario, unipersonal, que ellos viven en libertad y han vivido todo el tiempo en Hong Kong en libertad. Esa es la única verdad. ¿Está bien? Bueno, señores, los acontecimientos locales, porque ahora vamos a caer aquí. Vamos a caer en República Dominicana. Los acontecimientos previsibles del viernes. La facción oficial del PLD se propuso desconocer un acuerdo del comité político y dejar en la Cámara de Diputados al señor Camacho, que es el que estaba. Nosotros decíamos, bueno, el comité político, si eso no se cumple, ya cerró su ciclo. Ese organismo ya no vale, ese no vale un centavo, como dicen. Cualquier decisión, ya ahí no vale que se tomen decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones ya no tienen validez. Tienen validez por si son impuestas. O sea, solo por la imposición. Es decir, si no sé qué mecanismo, si no lo convoca el presidente y el secretario general, si hay un grupo, yo no conozco el reglamento interno de ese organismo, si hay un grupo que dice, bueno, miren, aquí somos 25 que queremos que se celebre esto, una reunión y se celebre, no sé si el presidente podría estar o no, si se ausenta o su gente que están los que le siguen dentro de ese organismo. Y el organismo podría tomar decisiones que no sé hasta dónde llegan su validez o no. Pero ya ese organismo no hay respeto por él. Lamentablemente ya no hay respeto. Yo, perdón, en el año 2015, yo creo que fue en el 2015, si mal no recuerdo, pero yo escribí, a raíz de aquella situación que había cuando se luchó por reformar la Constitución y se logró con métodos no santos, tan grave fue aquello que un ministro del gobierno escribió un libro diciendo de aquel lodazal, o no lodazal, aquel ambiente cloacal en que se logró construir una mayoría para pasar esa repostulación, o mejor dicho, la reforma y la posterior repostulación del presidente. El presidente tenía aceptación, alta aceptación, no hay duda de ello. El gobierno tenía gestión, era un primero 4 años, el gobierno salió con ímpetu de trabajo, sus visitas del presidente, la asistencia de crédito, la construcción de las aulas, el cumplimiento del 4%, nació después 9-11, bueno, y el presidente entonces andaba en una logística electoral o electorera, que todo el mundo sabe que eso le daba réditos electorales. El presidente se movió en ese ambiente, una buena asistencia de su relacionador público, o publicista, o mercadólogo, que le proyectaba con números irreales, pero creíbles,
Porque como tenía esa aceptación, bueno, pues el presidente andaba con niveles que la oposición, bueno, el opositor, imagínense ustedes, el opositor era el PRM, el mismo que anda ahí, dando tumbo en forma realmente ridícula. Bueno, entonces se pasó aquella reforma donde primó el individualismo o el personalismo por encima de lo plebiscitario. Es decir, se quiso que por lo menos se cumpliera con lo plebiscitario, con unos referéndums. Se fueron por delante, se llevaron todo eso y diríamos, la aceptación que tenía el presidente, bueno, pues era suficiente como para que se aceptara el método que se sugiriese. Reelección por reelección. Y bueno, y lo que quisiera el presidente medir en ese momento se le complacía. Y así pasó. Ese fue el ambiente en que nosotros decíamos, bueno, aquí hay una situación que va, ¿por cuál se decanta? ¿Por cuál de los líderes o de las ideas se decanta el presidente? Yo escribí en el año 2015, el 1 de abril del año 2015, yo escribí en el periódico Listín Diario, Bosch o Maquiavelo. Ahí está. Bosch o Maquiavelo. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Bosch o Maquiavelo. Yo me preguntaba. ¿Por qué? Porque el presidente Medina, después de todos aquellos pronunciamientos tan exclamatorios como fue el presidente en aquella oportunidad, cuando habló de la reelección y habló de la continuidad y habló del respeto al uso promiscuo de los recursos públicos y que el Estado no podía vencerse a nadie porque él fue víctima de eso, del Estado, de los recursos del Estado. Con ese discurso, señores, se interpretaba que el presidente era un fiel seguidor de Bosch y no de Maquiavelo. Es decir, estas dos figuras, señores, ahí está Bosch. Dígame usted Juan Bosch y Nicolás de Maquiavelo. Uno entendía que Danilo Medina, como alumno de Bosch, tenía que seguir a Bosch. Todo eso, esa fidelidad, fiel a sus principios, fiel a su partido y a sus sentimientos. Ese era el carácter modélico de Juan Bosch. Esa es actitud moral de Juan Bosch, completa. Pero el presidente se inclinó por Maquiavelo. ¿Cuál era la de Maquiavelo? El fin justifica los medios. O el príncipe no tiene que respetar las palabras. Los compromisos que hace, verbales, no tiene que respetarlas. Yo recuerdo, un amigo mío me dijo eso, en una oportunidad, porque no es que esto es un modelo nuevo. El doctor Balaguer, siendo presidente en el 62, presidente del Consejo de Estado, había una huelga que, bueno, a raíz de esa huelga, Joaquín Balaguer tuvo que claudicar, irse del país, exiliarse. Y en una reunión con los gremios, una reunión de gremios profesionales y de sectores importantes de la vida del país en ese momento, del 62, momentos dramáticos, el doctor Balaguer, acorralado como estaba, no hay duda que estaba acorralado con esa huelga, una huelga general y un país realmente pidiendo que se fuera Balaguer. Y Balaguer se comprometía casi a todo. Lo único yo creo que no comprometió fue el sol, pero el doctor Balaguer comprometía hasta el sol que había para mantenerse ahí en un ambiente tan hostil. Y uno de los representantes de uno de los gremios importantes del país en ese momento, y una persona que fue mi amiga, y que en paz descanse, porque está muerto ya, le dijo a Balaguer, doctor Balaguer, presidente Balaguer, nosotros en representación de ADOMA, de la Asociación Dominicana de Abogados, le pedimos
que esos compromisos que usted está asumiendo nos los dé por escrito. Y Balaguer le dijo, ¿y usted no cree en mi palabra? Y él le dijo, no, yo no creo en su palabra. Óigame, hermano, eso fue una cubeta de hielo que cayó ahí, eso fue una neblina que se entró ahí. Pero, ¿por qué se le exige a los presidentes? Porque por esa misma cosa. Entonces, usted dice, mire, si usted escribe algo, todavía es más fuerte la decisión de usted renunciar a ese compromiso. Escrito. Escrito. Fíjense que aquello era verbal. Esto es escrito. El presidente escribió. Y como escribió, tanto allá en el 11, en el 2, en el 16, perdón, como ahora en el comité político, se escribió ese compromiso y realmente se violó el compromiso ayer. El doctor Fernández, no sé qué fue lo que escribió, pero Leonel Fernández dijo que los compromisos escritos no se pueden violar, porque que eso es sagrado. Un compromiso escrito es sagrado, porque está firmado y todo por todo el mundo. Eso se fue a pique. Realmente, como se fue a pique, se escogió al señor Camacho. ¿Qué pasó? El señor Camacho no tenía los votos por parte del PLD para ser el presidente de la Cámara. ¿Quién aportó? Entonces el Partido Revolucionario Moderno, que no es partido nada, porque eso es lo que están actuando, son como verdaderas familias mafiosas. Están actuando los partidos políticos aquí. El PRCC y el PRM actuaron como dos familias de mafiosos. Es decir, yo lo voy a dejar libre a ustedes, pero uno sabe que esa es una libertad condicionada. Uno sabe. Miren, lo vamos a dejar libre, que ustedes tomen la decisión que quieran. Mentira. Todo el mundo sabe cómo que se hacen las cosas aquí. Entonces, el PRM, como para buscar más una fuerza, un chin de fuerza moral a eso. Bueno, nosotros lo que hemos contribuido a la división del PLD, porque eso nos conviene, señores, y aportan todos los votos necesarios para que la plancha del señor Camacho se impusiera. Es decir, se impusiera la plancha del presidente, del danilismo, de lo como se le quiera llamar, pero esa es la corriente del presidente. Se impuso sobre un acuerdo firmado con el comité político que fue dinamitado el viernes. Esa es la pura verdad. Es decir, el gobierno, fiel a su partido, no, fiel a los sentimientos de que se cumpliera, que tratar no es de romper el acuerdo por sí, no, tratar de humillar a quién, a Leonel Fernández. El PRM, principalmente el PRM, porque el PRCC sigue siendo una bisagra ahí mafiosa, pero el PRM, repito, por vía de uno de sus principales líderes, o sus principales líderes han dicho, no, nosotros lo que hemos buscado es que se divida el PLD, que se consuman en sus propias maquinaciones y ellos mismos se autodestruyan. No es tan así. Yo oí a Ramón Alburquerque hablar, un dirigente importante de ese partido. No, nosotros, esto es correcta, la línea política asumida por el PRM. Es verdad, vamos a dividirlo, que se dividan. Pero él mismo, él es un dirigente que tiene un contrato con el gobierno. Una compañía de él tiene un contrato con la CDE, entonces se benefician de esos arreglos. Señores, y hay que ver las posiciones que ha asumido Hipólito Mejía, muerto de la risa, como sale abrazado con el presidente Medina y elogiando el gobierno, un hombre de la oposición vendiéndole a su pueblo, a sus seguidores.
vendiéndole la idea de que ellos son la reencarnación de la seriedad y de la limpieza política y que son el cambio. Ellos son el cambio. Luis Abinader hoy todavía cae en el cinismo de decir que ellos van a defender el país contra el uso promiscuo, le agrego yo promiscuo, de los recursos públicos, el uso y abuso de los recursos públicos empleados en campaña. Cosa que es falso, porque Luis Abinader es otro farsante, porque lamentablemente el partido no tiene líderes que hablen la verdad al pueblo. ¿A quién apoyar? En la Cámara de Diputados hay un señor que se llama Camacho, que todavía tiene una imputación de irregularidad en su patrimonio, que no lo ha podido decir, no lo ha podido explicar el patrimonio. Como muy bien hoy lo recoge el periódico El Nacional, le hace un comentario mortífero. Es decir, ¿qué es lo que el PRM busca? Se asocia entonces a la peor calaña. Es decir, vamos a reelegir el hombre que no se atreve como presidente de la Cámara de Diputados. No se atreve a declarar su propio patrimonio, se lo ha negado a la Cámara y al pueblo. Es decir, eso es lo que el PRM, ese es el cambio que nosotros los dominicanos esperamos del PRM. Sigue siendo una verdadera plataforma electorera, ni siquiera electoral. Electorera, cargada de gente con todas las inconductas, narcos, traficantes de narcóticos, de todo lo tienen dentro. Entonces, ¿qué cambios representan ustedes? Ningún cambio. Incluso, el PRM es un partido que se ha convertido en una verdadera familia mafiosa, digo yo responsablemente. ¿Por qué? Porque patrocinan esas cosas. Y segundo, se calla. No ha dicho esta boca es mía. Señores, con el escándalo último de las informaciones de los alias de Odebrecht. ¿Y qué ha dicho el PRM como partido de oposición? Debieran sacarle filo a eso. Decir, señores, pero esto es un filón de oro para la oposición política. Vamos a sacarle esto al gobierno y al PLD para completarle su expediente. De que Odebrecht pagó 39 millones por allí, 15 puntos, que yo cuánto. Eso hay que aclararlo. No han dicho esta boca es mía. No han dicho absolutamente nada del caso de Odebrecht. Solo la defensa tibia, una defensa opaca, cargada de hipocresía, defendiendo a Andrés Bautista y a Chu, dos directivos implicados en la primera etapa de Odebrecht. Pero en la segunda etapa de Odebrecht no han dicho esta boca es mía. Es decir, si ustedes defienden los intereses del pueblo dominicano y quieren un cambio, ¿por qué no invaden ese terreno ahí? Y limpian, ayuden a limpiar eso, a desborozar eso. No, calladitos. Entonces, fíjense lo que hacen, apoyan a un hombre cargado de inconductas, como es el presidente de la Cámara de Diputados. Un hombre que, repito, no ha podido explicar. Es más, yo voy a leer lo que escribió El Nacional aquí. El periódico El Nacional, señores. Cara sucia. Jugando a excarcelar la crisis interna, o a exacerbar, mejor dicho, a exacerbar la crisis interna del PLD en la Cámara de Diputados. Al menos 25 de los 47 legisladores del PRM se ensuciaron la cara al votar por un candidato que violó la ley sobre la declaración de su patrimonio, como parte de una visible estrategia para ensanchar las diferencias en el PLD que dejó sin efecto el pacto sobre la alternabilidad. Bien. Por el discurso que la organización ha mantenido a favor de la transparencia y el respeto a las leyes, es cuestionable que los legisladores del PRM sufragaran a favor de un candidato que, según la Cámara de Cuentas, presentó fuera de plazo su declaración jurada de bienes, además de desacreditar la obligación.
Camacho, presentado por la corriente que dentro del PLD lidera el presidente Medina, obtuvo 120 votos y 35 en contra. Entonces, señores, revísense para que no tengamos que decirles que actúan como verdaderas plataformas electoreras o como familias mafiosas. Vamos a la pausa y seguimos entonces con el que se ha tratado de desacreditar y humillar, que es el caso de Leonel Fernández. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, señores, Leonel Fernández tiene 7 años oyendo una verdadera tormenta de imputaciones, de señalamientos que van en contra de su propia dignidad. Realmente lo han tratado de demoler, aplastarlo. Esa es la pura verdad. Todo lo ha vivido en 7 años. Se ha refugiado, diríamos, en esa
retaguardia táctica que es su propio PLD. El presidente Fernández, fiel a sus sentimientos y fiel a su partido, ha dicho, no, yo no me voy de aquí es que voy a echar mi pelea. Y con perseverancia, es decir, con firmeza, ha decidido echar su pleito ahí dentro. Esa es la verdad. Ha resistido todas las imputaciones, todas las humillaciones que han querido presentarle. Le han dicho, como se dice en lenguaje vulgar, hasta barriga verde. Pero Leonel no cede un palmo. Ha seguido realmente con un discurso que le gusta al PLD, porque yo siempre dije, Leonel Fernández es el talismán del PLD. Ese es el talismán, esa es la voz de la suerte en el PLD. Sus discursos dan victoria. Esa es la pura verdad. Cuando Leonel Fernández toma una tribuna, eso huele a victoria en el PLD. Entonces, luchar contra ese señor que ha, con perseverancia, ha dicho, es para adelante que vamos, o no hay marcha atrás, señores, era desafiar un liderazgo que se ha desafiado desde el área del presidente, del gobierno. Entonces, en esa lucha, fíjense cómo hasta el PRM trata, porque han actuado también en forma individualista. Miren, nosotros queremos la reforma, queremos rehabilitar al presidente. Cosas que usted dice, pero ¿y cómo es posible que a la oposición? ¿Qué ha pasado? La verdadera oposición, nosotros dijimos aquí, la ha asumido Leonel Fernández, que es una especie de contrapoder. Por eso Leonel Fernández cada día ha ido ganando más credibilidad. Y señores, yo no sé de qué forma es que el presidente pensará derrotar esa candidatura por vía de interpósitas personas, como dice, o por vía de un improvisado que llegue de ayer a hoy en 15 o 45 días. Armar una mayoría para que el pueblo dominicano conozca lo que el presidente quiere, que le dé un cambio, pero continuidad a su propia obra de gobierno, a sus ejemplos. Señores, y si son todos esos ejemplos, yo no sé realmente por dónde que va la lógica del presidente Medina de tratar de derrotar una candidatura como la de Leonel Fernández, que ahora gana más fuerzas. ¿Por qué? Porque precisamente con una conducta como la que tiene la pretensa oposición, ¿quién es que gana los adeptos? ¿Quién es que gana la fuerza repulsiva hacia decisiones gubernamentales, por ejemplo? Porque, quieras o no, el PLD tiene un desgaste en el poder. Son 8 años de Leonel y 8 de Danilo, son 16 años en línea. Esas cosas realmente uno sabe cómo son estos pueblos. Más un gobierno que no ha sido totalmente ejemplar, tiene muchísimas luces, pero hay sombras pesadas que también tiene el gobierno. Leonel Fernández se ha trincherado defendiendo su constitución y eso ha creado roncha, repito, porque se quería imponer una repostulación o una reforma desde el punto de vista individualista e incluso no plebiscitaria, que pudo haber sido la mejor arma contra Leonel Fernández era levantarle un referéndum o un plebiscito. El presidente, yo siempre tuve la creencia de que ese 62% obtenido en el 16 era una especie de aval o un ariete, es decir, me voy a unir aquí, este es mi ancla para yo llegar al 20 y decir, señores, yo ahora no quiero imponer las cosas desde el punto de vista individual o bajo la compra de conciencia, no lo quiero hacer, porque la legitimidad me lo exige, como según se ha dicho. Entonces yo voy a ir a un plebiscito. Eso pudo haber sido la solución. Y no había que ni siquiera ni acusar a Leonel, ni aplastar a Leonel, porque Leonel no podía impedir que el presidente buscase un medio democrático, participativo, inclusivo, para
¿Para qué? Para que dijeran, refrendaran o no si él podía reformar la Constitución para repostularse de nuevo, porque entendía que 8 años no podía terminar su obra. Y todo tal vez hubiera salido muy bien, pero no quisieron seguir el mismo camino del 15. Es decir, el ilegítimo camino del 15. Pero ahora hubo otras fuerzas y otras determinaciones que obligaron a que el presidente no pudiera presentarse. Eso, señores, trajo muchísimas, diríamos, expresiones muy exclamatorias, como yo he dicho otra vez. Expresiones muy destempladas, acusaciones, realmente, bueno, ofensivas, porque hubo ese señor José Ramón Fadul, que más ridículo no puede lucir, un hombre que no ha servido como funcionario público, ni sirvió en trabajo, ni ha servido en interior y policía, ni en ningún cargo donde ha estado, ha funcionado. Porque el plan de regularización fue un fiasco, el plan de los haitianos. Un caos y un desastre de fraude y de corrupción y de un desorden ahí. Y ese señor sigue ahí porque él es un incondicional que se ha declarado. Ahora termina metiendo la pata atrás, como dicen, porque no son las piernas, son las patas. Ahora acusa a los barberos de Villabaque de tener una barbería de lujo. Se asombra por esa barbería de lujo porque, como quien dice, viene del ilícito del gobierno, viene de las drogas, de los muchachos, los barberos de ella, que han tenido que defenderse, pero esto no tiene ni aire acondicionado. ¿Y cuál es el lujo que nosotros tenemos aquí? No tenemos aire ni nada. ¿Y qué? ¿Por qué que se asombra? O los pueblos no pueden tener algo decente. Pero el hombre no se asombra de los palacetes que tienen sus compañeros y sus amigos. O ahí que vaya al 56. Él no va muchísimo al 56 de ahí de Villa Altagracia, para que vea los palacios que tienen un grupo de compañeros de él que eran unos muertos, que no tenían ni en qué caerse muertos hace 10 o 15 años atrás. Por Dios, vamos a ser más serios. Entonces este señor viene y le dice turbero. Oigan, turbero a Leonel Fernández. Leonel Fernández, que es un hombre que no responde esas acusaciones, soporta todos los insultos, lo ha soportado sin afrontarlos, porque no lo afronta, es la verdad. Y no lo afronta, pues se calla, no le responde a nadie, le responde. Señores, hay que ver, lo único que se ha atrevido Leonel Fernández a decir es esta expresión: cierto liderazgo intenta desoír el curso natural de la historia. Y se ha referido bastantes veces en términos parecidos con respecto al respeto a la Constitución, a la democracia, el peligro que significa las revisiones constitucionales cada 4 años y que esas cosas pueden implicar o derivar en acciones o en un régimen totalitario. Eso es lo único que ha dicho Leonel Fernández, que le ha molestado, parece, como es el diablo insultando a Dios. Pero esas cosas yo creo que eso no debe molestar a nadie, por Dios. El propio presidente sabe que eso no le puede molestar. ¿Por qué? Porque si usted actúa en forma, como yo he dicho, si usted en vez de imitar a Vox, imita a Maquiavelo, sabe que va a tener respuesta de este tipo. Esa es la pura verdad. Si fueran imitando a Juan Bosch, no fuera necesario explicar nada de esto. Leonel no tuviera que decir estas cosas. Pero las dice porque sabe que en vez de imitar a Bosch, está imitando a Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Eso es por de ahí que viene. Entonces nadie se puede sentir, pero a este le han llamado, a Fernández le han llamado turbero. Imagínense si Leonel fuera un tigre. Le dice, pero es que ustedes lo que han sido es fulleros. Yo soy turbero y ustedes fulleros. ¿Por qué? Porque ustedes han traicionado algo que escribimos y tú estabas ahí, Monchi. Le dirá Leonel, pero Leonel no es hombre de púas vengativas, ni de odio gratuito, ni nada de esas cosas. Un hombre decente, que yo he dicho que manso y hasta dulce es Leonel Fernández, vamos a llamarle así también. Es decir,
que ante cosas como esa, señores, tratar usted de neutralizar un hombre como Leonel Fernández, eso es más que abuso, eso es, bueno, yo no sé, imputaciones de esa tan, diríamos como esa de Monchi Fadul, tan delirante. Imputaciones tan delirantes. Arredrado, quieren arredrar a Leonel Fernández. Pero esas cosas, señores, ustedes tienen que ponerse en la cabeza, en los pies. Entonces, Leonel Fernández, con esa actitud, ¿qué ha pasado? Lo que gana es adeptos. Y ese riesgo del presidente, que no me voy a cansar de decirlo, porque hasta lo escribí, ese riesgo del presidente, salir a combatir. Eso se me parece a las cruzadas. Cuando los reyes, Barbarroja, Federico Barbarroja, los papas salían a combatir por la fe, los papas. Y los príncipes de Europa salían en las cruzadas a luchar contra los musulmanes por la fe. Una cosa, una ceguera, realmente una absurdidad. ¿Ustedes se imaginan un papa con una espada defendiendo la fe? Eso pasó en la Edad Media. Los papas, los príncipes de Europa eran los primeros que encabezaban las cruzadas en luchas tan desiguales y tan difíciles y tan absurdas. Usted sabe lo que es salir de París, cruzando todos esos Pirineos y los Alpes y qué sé yo, y usted llegar a Palestina para ir a pelear esa guerra ya contra los musulmanes. Eso eran cosas, unas cosas de loco. Pero ¿cuántas fueron las cruzadas? Fueron varias. Miles de millones de dinero, de oro, de vidas que se perdieron. Y eso es una cosa realmente absurda, defendiendo la fe. Entonces, en este plano, el presidente se lanza, él personalmente, amparando a esta tebaida política, estos jinetes que andan realmente despistados, gente sin discurso, con un trabajo político, que la mayoría fueron lugartenientes de Leonel Fernández. El único que no fue empleado de Leonel Fernández, que puede exhibir por lo menos esa característica, es el propio Gonzalo Castillo, que puede decir, bueno, yo no fui funcionario de Leonel Fernández. Es la verdad. Gonzalo es el único que no fue, pero todos han sido lugartenientes de Leonel. Y entonces, para colmo, el caso de Gonzalo es un bisoño y endeble, porque ¿cuál es la fuerza? Es decir, el presidente trata de sumarle la fuerza, sumarle el poder, sumarle el gobierno, como diciendo, vamos a arrimar toda esta riqueza al lado de este joven, a ver si podemos derrotar a Leonel Fernández, que repito, el grito de guerra de Leonel Fernández da victorias políticas. Ese es para adelante que vamos o es para afuera que van. Esos discursos de Leonel Fernández, ese es su grito de guerra. Ese grito de guerra, repito, da victorias. Y no tengo que cavar hondo para buscar esa verdad. Está ahí. Yo creo que es uno de los grandes riesgos que va a correr el presidente eso. Correr un riesgo innecesario porque él pudo haber asumido el propio papel de Leonel Fernández. Ese partido estuviera unido, desde luego. Tal vez no se divide por la misma perseverancia de Leonel Fernández, que ha tomado como retaguardia, como resguardo a su propio partido. ¿Por qué? Fiel a él y fiel a sus sentimientos. Por más que ataquen, por más que le digan, Leonel Fernández, que repito, tiene la callada por respuesta, como decía San Gregorio Magno, es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerla respondiendo. Leonel Fernández se la va a jugar toda
confiando en el pueblo dominicano y en ese trabajo político que ya ha hecho, broquelado prácticamente, una especie de arquitectura política ha hecho durante tantos años que le garantizarán un 6 de octubre victorioso. Pero eso hay que esperar a octubre, que octubre hablará. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.